Y de repente los discípulos ven algo en medio de la tormenta y tienen miedo. ¿Qué es eso? Es que Dice. imagínate, o sea, ellos ya, yo creo que su cerebro ya no estaba incluso razonando de la manera normal Es verdad. y de repente ven una escena así, pues... Y ellos dicen, así dice la Biblia, ¡un fantasma! ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de... Historia sin censura de la Biblia. Y bueno, estamos aquí con Fausto Rojas y un invitado muy especial, Pastor Daniel Torreblanca. Bienvenido al podcast. Gracias, un gusto estar aquí con ustedes. ¿Cómo está? ¿Qué tal lo recibe Puebla? La ceniza Volcánica. volcánica. Está fuerte. Anda fuerte aquí, pero espero lo esté tratando bien Puebla. Sí, Puebla es lindo, pero ahorita hay mucho polvo, mucha Sí, ceniza. sí. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien. Y bueno, pues, ¿qué nos va a contar hoy? Ok. Bueno, vamos a contarles una historia. Ok. Una historia que está en 3 de los 4 evangelios de la Biblia. Sí. Está registrada En 3. en 3. Es la misma historia registrada en 3 evangelios. Ok. La vio Mateo, Ujú. la vio Marcos y la vio Juan. O sea, que está escrita desde la misma historia, pero de un punto de vista... De tres personas diferentes. personal. 3 Ok. perspectivas. Órale, eso está Exactamente. padre. Muy bueno. Y eso es bien bonito. Se le llama evangelios sinópticos cuando comparamos cómo lo vio cada una persona, el mismo episodio, Ok. el mismo acontecimiento. Bueno, esta historia es cuando los discípulos suben a la barca por la orden de Jesús. Jesús le dice a los discípulos que suban a la barca y que pasen a la otra orilla. El contexto es bastante interesante. Jesús hizo el milagro de los panes y los peces, la multiplicación. Sí. Alimentó una gran multitud. La multitud quería coronar a Jesús como rey. Y entonces Jesús se molesta. Y dice, no. No. Los discípulos se entusiasman con la multitud. Dicen, aquí hay gente, hay seguidores. Y es la oportunidad. Ellos vieron una extraordinaria oportunidad Sí. y dijeron, de aquí somos y ha llegado el momento. Nuestro candidato está pegando, la gente lo quiere, acaba de multiplicar Es muy comida. esperado, aparte. Les da comida gratis. Esto es. La comida es muy importante. Sí. Sí. La comida es muy importante. Entonces, Jesús dice, no, yo no he venido. No he venido a ser rey de esta tierra. Ok. Yo he venido a salvar al mundo. Ujú. Y Jesús fue tajante. Suban a la barca y pasen a la otra orilla. Ándale, vámonos. Los discípulos van muy tristes y molestos. Ok. Se suben a la barca sin entender por qué Jesús ha tomado esa decisión, porque les parece que es una extraordinaria oportunidad. Al subirse a la barca, decepcionados, pero hasta allí todo bien. Me imagino a Pedro ahí diciendo, ¿por qué? Refunfuñando, ¿no? Sí, aquí es el Quejándose. momento. El maestro no sabe lo que hace. Debería dejarnos la política a nosotros. O tal vez no es quien dice ser. Exacto. Ok, Más como que profundo. dudaron, ¿no? Dudaron a lo mejor en ese momento, ¿no? Difícil más la situación. Para ellos fue demasiado complicado entender Ok. a Jesús. ¿Qué le pasa a Jesús? Ujú. O sea, No va a haber otra oportunidad. O sea, muchas preguntas entonces estaban dando vueltas en su cabeza. Imagínense, como las computadoras viejitas cuando querías entrar a internet, ¿no? El sonidito. Internet Explorer. Exactamente. Entonces los discípulos así van. ¿Qué onda? O sea, ¿qué pasa? O tal vez no es quien dice ser. Por eso está dudando de su liderazgo, de su capacidad. Aunque vieron que hizo el milagro. Exacto. Es como, pero hizo el milagro exactamente. Pero no es posible. Esto no está en nuestro esquema. No entra. No hay forma. Así se suben a la barca. Entonces ya tienen el corazón de los discípulos. Ujú. Empiezan a navegar una noche tranquila, una noche serena. Empiezan a navegar. La travesía debe ser corta, no más de 1 hora. Cerquita. Corta, Ok. en un lago tranquilo, es el mar de Galilea, pero el mar de Galilea es un lago realmente.
tranquilo, están navegando. Pero a la mitad de la travesía, tal vez han navegado media hora, se azota una tormenta, se desata una tormenta. A medio lago, a medio mar. Justo en el medio. Ok. Y no es una tormenta cualquiera, no es una tormenta normal. La Biblia dice que los vientos son contrarios, que están en el medio del mar, que están en completa oscuridad. Eso es muy feo. Ha de ser imponente, ¿no? Eso es muy feo. Yo no sé si ustedes se han quedado en un lugar a completa oscuridad. Yo recuerdo un verano en Lindavista, precisamente, estudiando violín. Nosotros nos estábamos quedando por Hierbabuena, que es... O sea, está la universidad abajo y hay que subir una carretera. Y en una ocasión se me hizo muy, muy de tarde y me tocó regresarme ya de noche. Y yo recuerdo que iba con mi violín y caminando y de repente, pues antes solo había luz a la entrada de la universidad. Entonces ahí no había problema. Pero conforme iba subiendo, hubo un momento en el que estaba nublado, no había luz y es horrible. O sea, de repente pasó un carro, me alusó y me fui atrás corriendo para encontrar el camino. ¿Sabes que bueno, mi papá cuenta que mi papá es trailero y él normalmente se baja, pues, bueno, antes cuando se bajaba, pues, como no había baños, pues hacer del baño, etcétera, en plena carretera, ¿no? Okay. Y dice que no es tanto que se te aparezca algo así, sino que la misma oscuridad te provoca una pesadez, o sea, no hay nada que te amenaza a lo mejor, pero en sí la oscuridad es algo que al cuerpo humano no le gusta. Ahora imagínate, entonces los discípulos están a plena oscuridad. Con tormenta a medio mar. Ahora, un dato interesante. En la Biblia siempre la luz está relacionada con Dios. Ok, o sea, es a propósito, es metafórico, ¿no? Y la oscuridad está relacionada con lo malo, está relacionada con Satanás. La maldad, la oscuridad, las tinieblas, ¿no? Sí, eso es así. En San Juan capítulo 1 es bien clarito, ¿no? Jesús es la luz. Y los hijos de Dios andan en la luz. Los que andan en la oscuridad no son hijos de Dios. Okay. Y en ese momento los discípulos andaban metafóricamente también en la oscuridad. Ahora, otro dato interesante de donde yo vengo, a veces me toca ir a compartir a un lugar y pasar por lancha. Pasar por la presa. Sí. Es grande la presa. Sí, muy grande. Sí. Los accidentes más terribles y más grandes han sucedido de noche. Ok. Wow. Porque las lanchas no traen lámparas. Son lanchas. Y en la oscuridad suelen a veces chocar las lanchas. Wow. O suele haber algún tipo de accidente. Okay. De día es muy complicado que haya pase un accidente, pero de noche no se ve nada. No se ve nada. Wow, entonces están ahí los discípulos. Las olas son enormes, los vientos son muy fuertes, no ven nada y reman y no avanzan. No avanzan. Han llegado a la cuarta vigilia, dice la Biblia. La cuarta vigilia es ¿qué hora era? 3 de la madrugada a 6. Okay. Wow. Pues, algunos dicen que el momento más oscuro es justo antes de que salga el sol. Sí. La cuarta vigilia. Okay. Así que ellos están en el momento más oscuro. Yo le llamo a eso la tormenta perfecta. Sí. ¿Por qué la tormenta perfecta? Porque significa que no hay manera de salir vivo de ella. Su mecha. Sí, como la película. Sí. La película está inspirada en una historia real. De pescadores, ¿no? Sí. Que salen también. Los noticieros y el Estado le llamó la tormenta perfecta a todas esas situaciones climatológicas que hacen que esa tormenta sea tan grande que el que esté en ella va a morir. Es casi seguro. O sea, nadie sobrevive. Nadie sobrevive. Sí, claro. Okay. Bueno, los discípulos están en la tormenta perfecta. Wow. Con esas condiciones no hay manera de sobrevivir. Porque tienen miedo, ¿no? O sea, se les puede ver que tienen miedo. Y para que un pescador experimentado, como eran varios de ellos, llegue a tener miedo, quiere decir que realmente sus vidas corrían peligro.
Yo dije que es 1 hora para pasar y ellos han estado 8 horas ya. No puede ser. O sea, la tormenta los atascó ahí, quién sabe qué tanto les hizo. Rema. O sea, ya estaban agotados. No podían más. Y es el momento en el que dicen, aquí no vamos a pasar de esto. No hay forma. Sí, No hay yo creo que forma. ya. Es la dijeron, tormenta ya. O sea, lo intentaron todo durante varias horas, no han logrado nada. Y qué interesante y feo ha de ser ese momento en el que te haces consciente de que vas a morir. ¿Mm? Esos son esos minutos previos en el que dices, hasta aquí llegó todo. Sí. Que tiras la toalla. Sí, o sea, ya lo Como el intentaste. boxeador que tira la toalla porque dice, yo no puedo seguir ya más. No puedo un round más. Estoy vencido. Ya, Ya no más. hasta aquí. Ya no más. Y hay muchas personas que están así como los discípulos. Sí. La pregunta a todo esto es, ¿y dónde está Jesús? Ok. Pregunta que nos podemos hacer también ahora. No, y venían de estar con él, o sea, eso es lo raro, ¿no? Para ellos. Y Él los mandó. Sí. ¿Y por qué Jesús me manda a morir? Sí, ya sabe que va a pasar esto. Si él pudo evitarlo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué Jesús permite la tormenta? ¿Y dónde está cuando más lo necesitamos? Si estoy aquí por él, porque él me dijo, haz esto, emprende Si no vine esto. por mi voluntad. No. O sea, O sea, me él- mandó. Fue un mandato. Sí. Suban a la barca y pasen a morir. Wow. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es la primera pregunta y la segunda es ¿dónde está Él? Los evangelios dicen algo interesante. Ujú. Dicen que Jesús está orando, dice la Biblia, pero está parado en el monte viendo a sus discípulos. Wow. A la que cena, ¿no? Sí, yo me acabo de Ajá, yo igual, justo. O sea, Jesús en una colina y, o en la montaña todo y... oscuro, los vientos, pero él ahí arriba. No los ha dejado de ver ni un solo Wow. momento. Wow. No les ha quitado la vista. Ahora, la Biblia no dice cuál es la oración de Jesús, Ujú. pero yo intuyo que Jesús está orando por sus discípulos. Para que su fe no flaquee. Porque Jesús sabe que van a llegar al otro lado. Sí. O sea, uno como humano en ese momento, pues no lo No ve. encuentra salida, vaya. No le da sentido. Y no se explica, ¿no? Y muchas preguntas pasan sobre la cabeza. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué? Y sabes que a mí me pone a pensar esto de que muchas personas por eso no llegan del otro lado, porque a medio camino, o sea, sí está feo, digamos, todo el ambiente, y es cuando dicen, no, ya, se rinden, ¿no? Sí. Pero a lo mejor les faltaba muy poquito de esforzarse un poquito más y a lo mejor llegaban. Pero fíjate, o sea, ellos habían estado esforzándose Sí, bueno. muchas horas. O sea, por sus fuerzas no iban a llegar. No había forma. No había forma. Wow, sí. Tenía que suceder algo fuera de su realidad Sí. para que pudieran llegar. Claro. Y es ahí donde muchas personas yo creo que llegan hasta, yo hice esto, no puedo y aquí me quedo. Sin embargo, creo que los cristianos tenemos un extra. Hace un año y medio, me tocó ir a la casa de un amigo mío a darle el pésame porque había muerto su hijo de cáncer. Pequeño, Wow. su único hijo. Y me pidieron que yo diera unas palabras. ¿Y qué les dices en ese momento? O sea, que Y entonces yo pensé en ese momento y yo les dije, cuando estamos en la barca y la tormenta nos azota, no vemos a Jesús. Yo estoy seguro que ustedes no ven a Jesús ahora. Pero la Biblia dice que Jesús sí nos ve y está orando por nosotros. Así que aunque ustedes no pueden sentirlo ahora y no pueden sentir su abrazo, Jesús los está viendo y los ama. No los ha dejado solos. Fue lo único que pude decirles. wow. Son momentos difíciles. Son momentos complicados. Yo
En alguna ocasión he contado que tengo una tía y tuvo un niño y cuando nació le diagnosticaron miles de problemas en el corazón y le dijeron, ¿sabes qué? Nada más va a tener 6 meses, más bien primero le dijeron 6 días de vida, disfrútenlo, llévenselo a casa y disfrútenlo el tiempo que les va. De una semana no pasa. Pasó la semana, pasaron 6 meses, después le dijeron 6 meses máximo. Después los doctores no se explicaban por qué seguía con vida, pero al final de 6 años, pues falleció. Finalmente la enfermedad lo venció y es normal, yo escuché la frase, es normal que los hijos entierren a sus padres, pero no es normal que los padres entierren a sus hijos. Y son momentos duros, ¿no? O sea, te azota la tormenta de la vida, te azota las circunstancias, te golpean. Y en esos momentos surgen esas mismas preguntas que los discípulos. ¿Dónde está Jesús? ¿No ha prometido que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo? ¿No ha prometido que siempre iba a estar? ¿Dónde está? Un gran predicador del siglo pasado dijo estas palabras que son mías o son para mí. Cuando no puedas ver la mano de Dios, confía en su corazón. Wow. Él es bueno. Si no puedes ver ahora la mano de Dios, confía en su corazón. Acuérdate, ¿no? Que Él es bueno. Lo que ha hecho por ti. No te ha dejado solo. No lo puedes ver ahora, pero confía en lo que Él es. Él murió en una cruz. Lo dio todo. Confía. Él te ama. Difícil, pero llegar a ese pensamiento. Sí, es que, bueno, a mí me resulta muy, muy, muy bonito O sea, yo siempre tenía la idea de que, pues, para salir de los problemas, para salir de todo esto, ores, ¿no? Y pidas a Jesús. Y sí, creo que es lo adecuado. Pero nunca me había puesto a pensar de que Jesús podía orar por mí. Y eso a mí me hace pensar de que sí, nosotros pensamos que estamos ahí a la deriva, pero no. O sea, ese rayito de luz que apunta hacia ti, ¿no? Que dice, ahí estás, yo estoy al pendiente de ti. Eso me parece increíble. Sí, o sea, en ese momento él está en su condición humana y estaba comunicando con su padre para que no los abandonen. Ahora está intercediendo por nosotros, ¿no? Exactamente, es lo mismo. Es la semejanza. Sí, wow, eso está padrísimo. Él está intercediendo por nosotros también. Es nuestro intercesor. Él no nos ha dejado. ¿Y entonces qué le pasa a los discípulos? Están ahí en medio de eso, sienten que no pueden luchando. más, luchando. Ya no aguantan. Ya no hay. Ya no pueden. En ese momento Jesús no los ha dejado de ver y en ese momento Jesús comienza a caminar sobre las aguas para ir hacia donde están los discípulos. Tranquilamente. Otro acto impresionante, ¿no? Jesús permitió una situación tan extrema y se manifestó de una manera tan espectacular que a los discípulos no les quedaría la duda. Él es quien dice ser. Es el Hijo de Dios. Caminando sobre las aguas y de repente los discípulos ven algo en medio de la tormenta y tienen miedo. ¿Qué es eso? Es que imagínate, o sea, ellos ya, yo creo que su cerebro ya no estaba incluso razonando de la manera normal y de repente ven una escena así, pues... Y ellos dicen, así dice la Biblia, ¡un fantasma! Era normal que en esos tiempos la gente creyera en fantasmas. Ok. Pero los discípulos les traicionó el subconsciente. Sí, no. Ya no estaban... No estaban conectados. Pensando ya, ya estaban... O sea, les traicionó el subconsciente. Uh-huh. La sociedad que hay. La cultura. La cultura uh-huh. les traicionó. Les traicionó. Un fantasma, dice. Un fantasma. Pero ¿cuándo ustedes comenzaron a creer en fantasmas? ¿Y
¿Cómo? Los discípulos. No, pero que me dijeron y ahora en el miedo, Ahora lo veo y lo creo, dice. un fantasma. Sí. La mente es capaz de ver cualquier cosa, ¿no? Es poderosa. Jesús contesta, no tengan miedo. Así dice Jesús. Y luego dice, yo soy. Palabras poderosas. La frase poderosa. Esa palabra yo soy es el nombre de Dios. Ok, sí, como se describe a sí mismo, ¿no? Dios se describe a sí mismo como el yo soy. Moisés le dijo a Dios, bueno, y me van a preguntar, ¿y cuál es tu nombre? ¿Qué les voy a decir? Y Dios le dijo, tú les vas a decir, yo soy el que soy. El yo soy me ha enviado. Entonces Jesús se le está revelando. se está revelando como el Dios. Como el mismo Dios. ¿Mm? A eso Ya. se le llama en teología teofanía, que es cuando Dios se presenta o tienes una revelación de Dios. Wow. No es un sueño, no. Es Jesús caminando en las aguas. Es cuando nuestra física se enfrenta a la física de Dios. Exactamente. Y entonces nuestras dos realidades chocan y se ven los milagros, ¿no? Esa revelación. Porque yo creo eso. Yo creo que hay un mundo físico, Sí, definitivamente. nosotros pero yo creo estamos- que hay otro mundo, Sí, ¿ah? el mundo espiritual, podríamos decirlo. Que es real, pero que no podemos ver ni tocar, Fuera de nuestro alcance. fuera de nuestro alcance. Yo creo eso. Y cuando chocan esos dos mundos, sucede en eso que le llaman como ¿Una teofanía? una teofanía, ¿no? Es una... Wow, debe ser Conversión. muy impresionante para los que experimentaron vivir eso, o sea, sus cuerpos, su cerebro, no sé, su mismo ser. Evidenciar eso ha de haber Sí. sido tremendo, ¿no? Wow. La tormenta no cesó, siguió. Pero ya no los veo espantados por eso, o sea, los veo ahora concentrados en el que dice ser él. Y ahora Mateo relata algo que no relata los otros dos evangelistas. Mateo dice que Pedro contestó, si tú eres, di que yo vaya donde tú estás. Ese El Pedro. Peter. Pues tenía fe de alguna manera. Pero desafiante. Si tú eres, di que yo vaya donde tú estás. A ver, sí. Yo no sé qué pensó Pedro, pero sí trato de entender lo que hizo. Ujú. Están en la barca y yo les pregunto a ustedes, ¿dónde es más seguro estar? ¿En la barca o en el agua? La tormenta sigue, Sí, claro. las olas son inmensas, los vientos soplan fuertes, no hay luz. ¿Dónde es más seguro estar? ¿En la barca Wow. o en el agua? ¿Cómo habrá sido la voz de Jesús para que en medio de los elementos ellos pudieran escucharlo? La voz de trueno. La voz de Ajá. trueno. Por eso dice, prefiero estar allá. O sea, que hay algo... Algo lo convencía, ¿no? Sí. Porque bueno, o sea, estar en un pedacito de tierra siempre, o sea, no sé si alguno cuando nada en una alberca no alcanza Ajá. y empieza y bueno, y ya se cansa, Sí, no sabe nadar. llega tantito de puntitas y es como un descanso, ¿no? Es como Eso dices, sí. bueno, uff. Pero aquí todo lo contrario, ¿no? Está dejando ese pedacito de tierra que a lo mejor sí se está hundiendo, está llenando de agua el Madera. barco y va. O sea, es difícil, no, Sí. no es fácil elegir. Humanamente, pensando un poco, razonando un poco, es más seguro estar en la barca. Sí, definitivamente. Porque es su seguridad inmediata. No sabes cuánto te va a durar, pero te está brindando un poco de seguridad. Entonces, ¿qué significó lo que Pedro hizo? Montarse en la orilla y aventarse. Para Pedro significó salir de su zona de confort. De la seguridad que tenía. Difícil. Eso es la fe.
Eso es la fe. Ahí hay un cuadro bien claro de lo que significa la fe. Fe significa salir de tu zona de confort, de tu seguridad, de lo que te causa a ti seguridad, de tu barca, para ir a las aguas con Jesús, al terreno desconocido con Jesús. Y es ahí donde muchas personas se detienen, porque prefieren quedarse en la barca La seguridad temporal humana. que ir a un lugar que no van a controlar. Exacto. Solamente que nosotros viéndolo desde arriba y pensándolo mejor, al fin, al término, es mejor estar en el agua con Jesús Sí. que en la barca solos. Claro. La barca se va a hacer pedazos. Jesús te va a tomar en sus brazos. Wow. Pero es difícil dar ese paso de No, fe, no, hombre. O sea, es tremendo. Todos criticamos a Pedro de, no, ¿cómo se le ocurre hacer eso? Pues si está viendo a Dudó. Jesús y dudó exactamente. Muchos... Lo desafío. Pero, o sea, ya viendo desde ese punto de vista tiene sentido esa expresión que hace él y no sé cómo yo lo hubiera tomado, ¿verdad? Pero yo creo que si en medio de la tormenta veo al menos un poquito de esperanza, un poquito de luz, que en este caso pues era Jesús, yo me aviento, o sea, a lo mejor ya viendo toda la situación, pero quizás no, ¿verdad? Quizás mucho nos ahogamos. Ahora yo te pregunto, ¿qué harías tú? Es aquí donde les pregunto ¿Qué harían ustedes? Es tremendo. Yo te pregunto, los otros discípulos, Sí, claro. se quedaron en la barca. Se quedaron en su zona de confort. Quedaron. ¿Quién tuvo la experiencia más extraordinaria para contarle al mundo? Sí, Pedro. Los que se quedaron Ah, caray. Ah, o el que caminó. como en la lista de todas las cosas que han sucedido en la humanidad. Persona que caminó sobre el agua. Es que o te Solo toca uno. ser espectador o te toca ser protagonista. Sí. Solo uno. El drama de quedarse en la barca Sí. viendo cómo te roban a la novia. Ala, no. Ándale, tú que... ¿Tú que te vas a casar? Ándale. El drama de quedarte en la barca viendo cómo alguien se atrevió a luchar por sus sueños con fe. Y tú te quedaste en la barca. Sin hacer nada. El drama del que se atrevió a hacer lo que parecía imposible con la ayuda de Dios. Y tú solamente lo ves. Está la chica linda, hermosa, como tú la soñaste. Pero sin importar lo estético, fue uno nada más quien bajó de la barca y se casó con ella. Te avientas. Nada. Te avientas. O te quedas viendo. Ese es un ejemplo, pero están los estudios, está el futuro, están los sueños. ¿Cuántos tenemos sueños? Nos quedamos en la barca. Mientras alguien con fe se atrevió a caminar en las aguas. Que no va a ser fácil. Pero al final... Al final alguien va a contar y otros van a decir, yo solo lo vi. Solo lo vi. Wow. ¿Cómo podemos tener entonces esperanza en medio de la adversidad? Por ahí sé que se va a ser el orador de la próxima campaña nacional
que se titula No te rindas, Aún hay esperanza. aún hay esperanza, que es la próxima semana para que las personas que nos están viendo puedan estar al pendiente. Va a ser transmitida por los canales de Hope Channel. ¿Y cuántos temas van a ser? Son 8 temas. 8 temas. Todos los temas están basados en esta historia. Wow. Los 8 temas están basados en esta historia. Y yo lo único que diría es, Jesús nunca llega tarde. No importa cuán grande es la tormenta, no importa cuán complicada parece, no importa si parece que vamos a morir, Jesús nunca llega tarde. Él siempre llega a tiempo. No te rindas, aún hay esperanza. Wow. Fausto, ¿con qué te quedas? Pues es muy conmovedor este tipo de perspectiva que nos acaba de contar el pastor. Y normalmente uno lee esta historia y se queda con lo que el cerebro, la mente finita que tenemos, analiza, ¿no? El fantasma, Jesús caminó sobre el mar, la tormenta, ¿no? Pero hay puntos muy interesantes como eso y es precisamente con lo que me quedo. Yo creo que es momento de ser protagonistas y no ser espectadores. Porque si somos espectadores, vamos, como dice el pastor, nos va a tocar ver cómo otras personas gozan de los privilegios que Dios mismo les regala a todos, ¿no? Uh-huh. Pero ya no quiero ser yo el espectador, ya no me quiero quedar sentado en mi silla, ya no quiero ver cómo le va bien a las personas, sino ya quiero ser yo quien viva en carne propia esa parte. Entonces yo con eso me quedo, yo quiero ser protagonista. Wow, para mí me llama mucho la atención ese momento en el que ellos sienten que están a punto de rendirse, que ya no pueden más, porque hay muchos momentos en la vida del ser humano así. Hay muchos momentos en los que ya, o sea, lo intentaste todo, diste todo. Ahora sí, como dice la sociedad, que la fuerza está en ti, pero en esos momentos ya te quedaste sin fuerza, ya no hay más. Mentalmente estás acabado, espiritualmente te sientes vacío, no sabes dónde salir y crees que Dios se ha olvidado de ti porque no lo ves. Hay muchos momentos en el ser humano que son así. Sin embargo, esta historia nos recuerda que siempre está ahí. Y siempre va a estar ahí. Y me gustó la frase de que cuando sientas que no ves a Dios, que no está ahí, acuérdate de su corazón. Y dile, Dios, muéstrame tu amor, exprésame tu amor, porque eso sí nunca va a dejar de ser, ¿no? Y qué interesante. Y bueno, si queremos seguir escuchando, yo creo que hay una invitación para los hermanos, para la gente que nos ve, para todos, para la campaña. Del 17 al 24 de junio... vamos a estar completamente en vivo desde la Ciudad de México, compartiendo estos mensajes de aliento, de esperanza. No te rindas, aún hay esperanza. Hay una esperanza. Así que amigos, muchas gracias por ver este episodio. Lo esperamos ahí también en la transmisión de la campaña. Conéctense, inviten amigos y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.